¿Alguna vez has entrado en una habitación llena de familiares con luces parpadeantes y risas resonando, pero te has sentido como una sombra que nadie ve? Eso es exactamente lo que sentí yo, Carmen, de 73 años durante la Nochebuena, en la casa de mi hijo Javier, en las afueras de Toledo. Siempre pensé que la Navidad era un momento para reunir a la familia, donde los años de sacrificios que hice serían valorados. Pero esa noche solo recibí humillaciones que cambiaron todo lo que creía sobre mi familia. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propio hogar, quédate con esta historia, es mi viaje desde el dolor hacia la libertad, y espero que toque tu corazón. Me preparé con esmero para esa noche como cada año. A mis 73 años mis manos tiemblan por la artritis y mis pasos son más lentos, pero pasé el día horneando rosquillas de jengibre con la receta de mi difunto esposo Antonio, quien falleció hace 10 años por cáncer. Javier solía adorar esas rosquillas cuando era pequeño, dando saltitos alrededor de la cocina mientras amasaba la masa. Esperaba que el aroma a jengibre y miel despertara esos recuerdos cálidos que lo hicieran sonreír como antes. Aunque el dolor en las articulaciones me obligó a detenerme varias veces, envolví cuidadosamente las rosquillas en una bolsa de tela roja, atada con un lazo como un pequeño regalo de amor. Al entrar en la elegante casa de Javier y mi nuera Lucía, sentí un frío que no venía de la nevada afuera, sino de las miradas de aquellos a quienes llamo familia. La sala estaba radiante con luces doradas. El árbol de Navidad, alto y majestuoso, decorado con bolas relucientes y cintas escarlatas. La mesa rebosaba de pavo asado, puré de patatas y un vino que Lucía presumía provenía de una famosa bodega de La Rioja. Javier, de 45 años, cortaba la carne con una sonrisa forzada como si supiera que algo no iba bien. Lucía, con su cabello rubio perfectamente peinado y un vestido rojo deslumbrante, iba y venía, asegurándose de que todo fuera perfecto como en una foto de Instagram. Mi nieta Sofía, de 16 años, estaba en un rincón jugueteando con su móvil, sus grandes ojos castaños mirándome de vez en cuando. Los demás, el hermano de Lucía, Miguel, su esposa, y algunos amigos reían ruidosamente como si fuera la cena perfecta. Pero yo era solo una sombra. Dejé la bolsa de rosquillas en la encimera entre cajas de regalos caros y botellas de vino sin abrir. Esperaba que alguien lo notara, que preguntara: «Mamá, abuela, ¿hiciste rosquillas?». Pero la bolsa quedó ignorada, perdida entre los lujosos regalos que Lucía exhibía. Me senté a la mesa intentando integrarme sonriendo ante las historias sobre el trabajo de Miguel o el reciente viaje de los amigos de Lucía. Pero las miradas me atravesaban como si fuera un adorno anticuado y irrelevante. El dolor en las manos dificultaba sostener los cubiertos, pero lo intenté, porque no quería que pensaran que era débil. Aprendí a ocultar el dolor cuando cuidé a Comost Antonio durante su enfermedad, quedándome despierta toda la noche para cuidarlo solo para que Javier dijera: «Mamá, estarás bien». Entonces llegó el momento como un cuchillo afilado. Lucía se levantó con una copa de vino en la mano, la luz reflejándose en el cristal destacando su sonrisa mordaz. Me miró directamente y dijo con una voz que resonó entre las risas que se apagaban: «Carmen, ya has tenido más de lo que mereces». El silencio envolvió la sala. La copa en la mano de Lucía parecía un brindis por mi humillación. Mi corazón se apretó como si una mano invisible lo estrujara. Sentí mi respiración pesada como si el aire de la habitación se hubiera agotado. Javier, mi hijo, por quien sacrifiqué toda mi vida desde turnos extra en la panadería, para comprar sus libros, hasta vender la ferretería de Antonio. Para ayudarlo a comprar esa casa solo bajó la mirada hacia su plato de pavo, sin decir una palabra. Ni una mirada en mi defensa, ni un gesto protector.
Su silencio dolió más que las palabras de Lucía, como si confirmara que ya no valía nada para él. Miré alrededor buscando un ápice de empatía, pero Miguel, el hermano de Lucía, soltó una risita como si sus palabras fueran una broma interna. Su esposa siguió sirviéndose puré como si no hubiera escuchado nada. Los demás retomaron la charla como si mi presencia no mereciera una pausa. Solo Sofía levantó la vista, sus ojos castaños llenos de confusión. Preguntó en voz baja con inocencia: ¿por qué la abuela no tiene regalo? Lucía la cortó de inmediato con una mirada fría. La abuela no necesita regalos, cariño. Esas palabras fueron como una flecha en mi corazón, pero la mirada desconcertada de Sofía fue lo único que evitó que me derrumbara en ese momento. Quise abrazarla, decirle que seguía aquí, que la quería, pero no pude. No en ese instante. Me levanté con las manos temblando por el dolor de la artritis y el peso en mi pecho. No lloré, aprendí a contener las lágrimas desde los días en que limpiaba el sudor de Antonio en su lecho de enfermo. Caminé silenciosamente hacia el perchero, tomé mi viejo abrigo, el que Antonio decía que me hacía parecer la reina de Toledo. Cada botón que abrochaba era una despedida a la esperanza de que mi familia me valorara. Al cerrar la cremallera vi una bola de nieve en el árbol, un regalo de bodas que compré para Javier y Lucía hace 15 años con un mes de mi pensión. Ellos lo llamaron anticuado, pero lo guardé esperando que algún día vieran su valor. Ahora colgaba entre los adornos lujosos de Lucía como un recordatorio de que mis sacrificios nunca fueron apreciados. Ese dolor, como un fuego lento, quemó las últimas expectativas que me quedaban. No era alguien a quien pudieran definir con humillaciones. Al salir escuché a Lucía susurrar a un invitado con una voz fría como la nieve. Ella piensa que todavía es importante, pero ya les dije a todos que no le hicieran regalos. Sus palabras fueron un puñal confirmando que mi humillación no fue un accidente. Lucía Keys había planeado no darme nada como castigo por haber dicho una vez que su forma de criar a Sofía era demasiado estricta, que la niña necesitaba más libertad para ser ella misma. Quise girarme, gritar que les había dado todo el dinero para esa casa, mi tiempo cuidando a Sofía, mi salud para mantener a la familia unida. Pero no lo hice. En cambio abrí la puerta y Sofía corrió tras de mí, con un brazalete hecho a mano, brillando bajo la luz del pasillo. Abuela susurró con los ojos llorosos. Pero Lucía la jaló hacia atrás, diciendo: «No molestes a la abuela». La mirada de disculpa de Sofía fue como una vela en la oscuridad, pero también hizo que mi corazón doliera más porque sabía que ella era la única en esa casa que aún me veía. Salí, la nieve cayendo espesa pegándose a mi cabello, y abrigo fría como las palabras de Lucía. Pasé por la ventana viendo a todos seguir riendo como si nunca hubiera estado allí. Pero escuché a 2 invitados susurrar: «Esta casa aún está a nombre de Carmen, pero Javier y Lucía actúan como si fuera suya». Esas palabras fueron como un relámpago en mi mente. La casa que ayudé a comprar con un aval aún podría ser mía. La idea hizo que mi corazón latiera rápido, pero no me detuve. Tomé la bolsa de rosquillas aún cálida en mis manos y seguí caminando en la tormenta de nieve. Cada paso era una afirmación de que no dejaría que me hicieran sentir pequeña nunca más. El viento helado cortaba mi piel, pero no tanto como la traición. No sabía si la casa estaba realmente a mi nombre, pero sí sabía algo había dado demasiado. Y esa noche comenzaría a recuperar mi vida. ¿Alguna vez te has sentado solo en la oscuridad, escuchando la nieve caer, preguntándote qué hiciste mal para que tu familia te olvidara? Eso es lo que me pasó tras esa Nochebuena devastadora en casa de Javier y Lucía. Mi pequeño apartamento con paredes finas
y una estufa que chirriaba se convirtió en el lugar donde enfrenté la verdad de toda mi vida por ellos, solo para convertirme en una sombra no amada. Pero en esa oscuridad comencé a darme cuenta de que mi valor no está en lo que di, sino en la fuerza que aún tengo para recuperarme. Si alguna vez te has sentido menospreciado por quienes más amas, quédate con esta historia. Es mi viaje desde el dolor hacia el despertar. Conduje de vuelta en la tormenta de nieve con la bolsa de rosquillas aún cálida en el asiento del copiloto, como un recordatorio del amor que intenté dar, pero que fue ignorado. La nieve cubría y el parabrisas difuminando las luces de las casas decoradas. El dolor en las articulaciones hacía que mis manos temblaran en el volante y mi corazón pesaba por las palabras de Lucía y el silencio de Javier. Al entrar en mi apartamento, dejé las rosquillas en la encimera, el aroma a jengibre y miel, flotando evocando los días en que Javier de niño pedía más galletas. Pero ahora la bolsa seguía cerrada como un símbolo de la ingratitud de mi familia. Me senté en una vieja silla de madera junto a la ventana viendo la nieve caer espesa cada copo, como un recuerdo doloroso que me obligaba a enfrentar los años que di, sin recibir nada a cambio. Los recuerdos llegaron como una avalancha cada uno, como un cuchillo, pero también como una luz que me guiaba hacia la verdad. Pensé en los sacrificios que hice por Javier y Lucía. Tras la muerte de Antonio, vendí su ferretería, el negocio que él amaba, para ayudarles a comprar esa casa donde fui humillada. Recordé las noches en la cocina recortando cupones de descuento para comprar libros de texto para Javier, mientras renunciaba a mi sueño de abrir una pequeña librería. Imaginaba un rincón acogedor con estantes de madera donde podría leer Cumbres borrascosas y compartir mi amor por los libros. Una vez Javier prometió ayudarme a abrirla cuando tuviera éxito, diciendo: «Mamá, no dejaré que te falte nada». Pero esa promesa se desvaneció, y al ver mi copia de Cumbres borrascosas cubierta de polvo, me di cuenta de que no solo perdí dinero, sino también mi identidad. El dolor en las manos me hizo gemir al apoyarme en la mesa, un recordatorio de que mi salud también se desgastó por ellos. Recordé mi ingreso al hospital por agotamiento tras trabajar turnos extras en una panadería para pagar las deudas de Javier cuando perdió su empleo. Solo me visitaron 5 minutos y Lucía dijo: «Descansa, Carmen», como si un sueño pudiera borrar mi cansancio. Nadie preguntó cómo lo había sacrificado todo cuanto había dolido. El apartamento estaba helado, solo con el chirrido de la estufa y el sonido de la nieve. Recordé la semana anterior cuando Lucía estuvo enferma y cuidé de Sofía día y noche cocinando caldo de pollo y jugando al ajedrez para que no se sintiera sola. Pero cuando Lucía se recuperó se quejó de que le di demasiado azúcar a Sofía, sin una palabra de agradecimiento. Ese momento, ahora como un corte final, me hizo ver que su ingratitud no fue un instante, sino un patrón de años. Recordé mi último cumpleaños cuando compré un pequeño pastel, encendí una vela y me senté sola en este apartamento. Javier y Lucía publicaron fotos de una fiesta familiar en redes riendo con Sofía como si no existiera. Esa soledad se mezcló con el dolor de la Nochebuena, haciéndome preguntar: ¿qué hice para merecer esto? Mi móvil vibró mostrando el nombre de Javier. Lo miré imaginando una disculpa vacía o una súplica para mantener la paz. Pero no contesté. Por primera vez sentí fuerza en mi silencio. Al revisar el móvil, vi un mensaje antiguo de Sofía enviado antes de Navidad. «Quería darte un regalo, abuela, pero mamá dijo que no era necesario». Ese mensaje ignorado mientras preparaba las rosquillas me dolió, pero también encendió una chispa de esperanza. Sofía, mi nieta, aún me veía, aunque fuera por un momento.
Pero esa luz se apagó rápido al recordar otras ocasiones, como el Día de la Madre, cuando esperé una llamada de Javier. Pero solo recibí silencio. Di toda mi vida para mantener a la familia unida, pero ahora solo era un perchero con latidos útil, cuando me necesitaban pero no digna de amor. Me levanté con las piernas pesadas por la edad y abrí el cajón de la encimera donde guardo los recuerdos de Antonio. Encontré una carta que él escribió cuando supo que le quedaba poco tiempo. Carmen, tú eres el fuego de esta familia. No dejes que nadie lo apague. Su letra temblorosa como un susurro del pasado calentó mi corazón, pero también dolió. Había dejado que Javier y Lucía apagaran ese fuego con su ingratitud. Recordé cuando Antonio me advirtió: no dejes que Javier controle tu dinero. Pero lo ignoré pensando que el amor de una madre bastaría para mantenernos unidos. Ahora sentía que había traicionado su consejo dejando que Javier abusara de mi confianza. Al dejar la carta vi un documento viejo en la caja de recuerdos, el contrato de aval para la casa de Javier y Lucía. Nunca pensé que tuviera derechos legales, pero ese papel sugería que la casa donde me humillaron podría seguir a mi nombre. La idea hizo que mi corazón latiera rápido como un relámpago en la oscuridad. No sabía con certeza qué significaba, pero me hizo preguntarme: ¿tengo el poder de enfrentarlos? Me senté de nuevo mirando la nieve caer y sentí un pequeño fuego encenderse en mi interior. Había sacrificado demasiado dinero, salud, sueños, pero no era alguien a quien pudieran definir con ingratitud. Los sacrificios por la familia son nobles, pero si solo llevan al menosprecio, era hora de levantarme por mí misma. La bolsa de rosquillas en la encimera estaba fría como un recordatorio de que había dado demasiado sin recibir nada. Pero en este apartamento helado, comencé a ver la luz no del amor de Javier o Lucía, sino de mí misma. Al abrir el diario de Antonio leyendo sus palabras, supe que mi historia apenas comenzaba. ¿Alguna vez has encontrado una nota antigua, un pedazo de papel del pasado, que te dio la fuerza para enfrentar el presente? Tras esa Nochebuena dolorosa cuando Lucía me humilló, y Javier guardó silencio, y tras horas reflexionando sobre mis sacrificios no correspondidos, me senté en mi frío apartamento y encontré el diario de Antonio. Sus palabras fueron como un fuego que se encendió recordándome que mi silencio no era debilidad, sino la fuerza para elegir el momento de actuar. Si alguna vez te has sentido menospreciado por tu familia y necesitas una chispa para levantarte, quédate con esta historia. Es mi viaje desde el dolor hacia el redescubrimiento de mí misma. El apartamento seguía frío con el chirrido de la estufa mezclándose con el sonido de la nieve cayendo afuera, como una triste melodía repetitiva. La bolsa de rosquillas en la encimera ya estaba fría, el aroma a jengibre, apenas perceptible como los recuerdos de los días en que creía que mi familia me valoraría. Tras enfrentar los dolorosos recuerdos, vender la ferretería de Antonio, renunciar a mi sueño de una librería, el ingreso al hospital por agotamiento y descubrir el contrato que sugería que la casa podría ser mía, me sentía agotada. Mis manos doloridas por la artritis temblaban al posarse en la mesa, como si también estuvieran cansadas de dar sin recibir. Pero en la oscuridad del apartamento, tras leer la carta de Antonio y ver el contrato, supe que necesitaba algo más para seguir adelante. Me levanté con las piernas pesadas y abrí de nuevo el cajón de la encimera, sacando el diario de cuero viejo de Antonio. Las páginas amarillentas gastadas en los bordes parecían llevar el aliento de los días en que él estaba a mi lado. Me senté en la silla de madera junto a la ventana con la luz tenue de la lámpara de mesa, iluminando el diario, resaltando las manchas de tinta desvaída. Pasé a una página que había leído cientos de veces, pero que nunca había calado tan hondo como ahora.
Antonio escribió: «El silencio no es debilidad, es observar más tiempo antes de elegir cómo actuar». Su letra temblorosa escrita en sus últimos días, luchando contra el cáncer, fue como un susurro del pasado que golpeó mi corazón. Esas palabras encendieron un fuego que derritió la autocompasión que cargué durante años. Recordé las noches tras la muerte de Antonio, cuando pagaba facturas sola y mantenía a Javier en la universidad. Él solo llamaba cuando necesitaba dinero diciendo: «Mamá, estarás bien, estoy ocupado». Esa soledad, como el tic-tac de un reloj en una casa vacía tras el funeral, nunca me abandonó. Había dejado que mi silencio fuera malinterpretado como debilidad, no solo por Javier y Lucía, sino también por mí misma. Pasé más páginas del diario y encontré otra línea de Antonio: «Carmen, tú eres el pilar. No dejes que nadie, ni siquiera Javier, te haga dudar de eso». Esas palabras fueron como un golpe, recordándome que fui fuerte, la mujer que se mantuvo firme cuando Antonio estaba en su lecho de enfermo, la que mantuvo a la familia unida. Pero Javier y Lucía apagaron ese fuego, haciéndome sentir como un perchero en su historia. Me reproché haber callado tanto tiempo ante su ingratitud. Recordé cuando Lucía me llamó lenta al intentar ayudarla a limpiar tras el cumpleaños de Sofía. Quise protestar, decir que había pasado la noche preparando el pastel y decorando, pero me tragué las palabras por no entristecer a Javier. Mis manos temblaban al tomar un bolígrafo, como si rompiera un voto de silencio autoimpuesto. Recordé cuando Antonio me animó a enfrentar a una compañera en la panadería, donde trabajé para mantener a Javier. Ella me regañó por ser lenta, y yo iba a soportarlo. Pero Antonio tomó mi mano con una sonrisa cálida como el sol de invierno y dijo: «Tu silencio es más fuerte que sus palabras, pero debes elegir cuándo hablar». Estuvo a mi lado cuando la enfrenté y recuperé el respeto. Esas palabras ahora eran una llamada a la acción. Tomé mi móvil, abrí la galería de fotos y miré las imágenes de la Nochebuena: Lucía con su copa de vino, su mirada fría; Javier con la cabeza baja evitándome; Sofía con ojos desconcertados intentando seguirme con su brazalete. Borré cada foto, cada pulsación de eliminar era una afirmación de que no dejaría que esa noche me definiera. Saqué mi diario, un cuaderno de tela verde que Antonio me regaló por nuestro 20º aniversario, y escribí: «Esta es la última vez que me voy sintiéndome pequeña». A mis 73 años decidí que Javier y Lucía no definirían mi valor. Al pasar más páginas del diario de Antonio, encontré un recibo viejo entre las hojas, como un secreto olvidado. Era el contrato de venta de la ferretería, que indicaba un valor de 200.000 euros, no los 50.000 que Javier dijo. Él se quedó con la mayor parte del dinero, engañándome tras la muerte de Antonio cuando estaba sumida en el dolor. Ese recibo arrugado fue como una acusación del pasado, haciendo que mi corazón latiera rápido. Me di cuenta de que Javier no solo fue ingrato, sino que me traicionó, robándome no solo dinero, sino mi confianza. Justo entonces mi móvil vibró con una notificación bancaria. Un intento fallido de acceso a mi cuenta justo después de la Nochebuena. Javier había intentado retirar dinero, pero cambié la contraseña semanas antes por una alerta de fraude. Mi corazón latió fuerte, no de miedo, sino de claridad. Javier intentó manipularme incluso después de dejar su casa, pero esta vez, sin saberlo, lo detuve. Me senté de nuevo mirando la nieve caer con la luz tenue de la lámpara, iluminando el diario de Antonio, resaltando su letra. Un pequeño fuego se encendió en mi interior. Mi silencio ya no era sumisión. Era fuerza, el tiempo que usé para observar y elegir cómo actuar. Había sacrificado demasiado dinero, salud, sueños, pero no era alguien a quien Javier y Lucía pudieran definir con ingratitud. La verdad sobre la ferretería y el intento de acceso a mi cuenta me hizo ver que podía recuperar lo que era mío, no solo dinero, sino mi dignidad.
Los sacrificios por la familia son nobles, pero si solo llevan al menosprecio, era hora de levantarme por mí misma. Las palabras de Antonio como una lámpara que guía me recordaron que aún tenía fuerza para cambiar. Al cerrar el diario sentí una nueva claridad. Esas palabras no eran solo recuerdos, eran una brújula para el próximo paso. A la mañana siguiente decidí dar el primer paso, llevar una caja de fotos familiares, recuerdos de Javier y Lucía, al archivo histórico local, para liberarme del peso de su ingratitud. ¿Alguna vez has sostenido un objeto lleno de alegría y dolor y decidiste soltarlo para liberarte? Tras encontrar las palabras de Antonio en su diario, un pequeño fuego se encendió en mí, impulsándome a actuar. Decidí llevar una caja de fotos familiares, recuerdos de Javier, Lucía y los días felices con Antonio, al archivo histórico local donde ya habían recibido las medallas militares de Antonio. Si mi familia no valoraba esos momentos, los dejaría en un lugar donde fueran respetados. Si alguna vez te has sentido menospreciado por tu familia y quisiste recuperar tu voz, quédate con esta historia, es mi viaje desde el dolor hacia la liberación. El apartamento seguía frío con el chirrido de la estufa rompiendo el silencio. La luz tenue de la lámpara de mesa iluminaba la caja de fotos familiares, una caja de roble que Antonio talló cuando nos casamos, con motivos simples, que él llamó amor en cada corte. Tras borrar las fotos de la Nochebuena, escribir mi declaración y descubrir la dolorosa verdad sobre la ferretería, supe que no podía seguir cargando esos recuerdos como un peso. Mis manos doloridas por la artritis temblaban al abrir la caja, cada foto como una historia, una herida, pero también un recordatorio de que amé profundamente. Pasé por una foto de nuestras últimas vacaciones con Antonio en la playa de Valencia, cuando Javier tenía 8 años. Construimos castillos de arena, comimos helado de fresa y reímos hasta que nos dolía el estómago. Antonio tomó la foto llamándola nuestro tesoro, pero ahora Javier nunca mencionaba esos días como si no existieran. Sentí una pérdida, como si hubiera perdido a mi familia otra vez, pero supe que aferrarme a esas fotos solo prolongaría el dolor. Cuidadosamente apilé las fotos en la caja, pero me detuve al ver una del 10º cumpleaños de Javier. Me quedé despierta así hasta tarde, haciendo un pastel de chocolate, decorando la casa con globos verdes, su color favorito, pero en la foto yo no estaba. Siempre estaba detrás de la cámara organizando todo sin ser reconocida. Me di cuenta de que había sido invisible en mi propia historia familiar, siempre preparando, sacrificándome, pero nunca vista. Ese sentimiento fue como un cuchillo, pero también me dio determinación. Cerré la caja, la até con una cuerda y la llevé al archivo histórico local, donde habían recibido las medallas de Antonio. Caminé bajo una ligera nevada con la nieve pegándose a mi abrigo, sintiendo las piernas pesadas, pero cada paso era una afirmación de que no dejaría que Javier y Lucía definieran mi valor. Al entrar al archivo, el olor a madera vieja y papel me envolvió, recordándome los días en que Antonio me llevó allí para donar sus medallas, diciendo que los recuerdos merecen ser guardados con dignidad. Gloria, la encargada, me saludó con una sonrisa cálida, pero sus ojos dudaron al ver la caja en mis manos. «Quiero que se recuerden», dije con la voz temblorosa, aunque no sea por mi familia. Gloria te asintió, pero titubeó. «Escuché que te fuiste en Nochebuena. La gente está hablando». Los amigos de Lucía habían esparcido que yo causé drama, que era demasiado sensible al irme tras sus palabras. La mirada esquiva de Gloria fue como un pequeño corte, haciéndome ver que incluso la comunidad cercana estaba influenciada por los rumores. Sentí otra traición, pero no dejé que me detuviera. Empujé la caja hacia ella, decidida a soltar. Cuando Gloria abrió la caja para revisarla, hojeé una foto de Antonio con su sonrisa radiante, como el sol de invierno.
Dudé queriendo quedarme con esa imagen, aferrarme al hombre que me llamó Pilar. Pero supe que conservarla solo prolongaría el dolor, me mantendría atada a una familia que no me veía. Respiré hondo, empujé la caja hacia Gloria y sentí un alivio extraño, como si hubiera quitado un peso de mi pecho. Entre las fotos encontré una nota pequeña con la letra infantil de Sofía escrita cuando tenía 10 años. Gracias, abuela, por mi fiesta de cumpleaños. Lucía no la dejó dármela, diciendo que no era necesario. Esa nota arrugada calentó mi corazón, pero también dolió, recordándome la sinceridad de Sofía y la manipulación de Lucía. Dejé la nota en la caja pensando que merecía ser guardada en un lugar que la valorara más que mi familia. Cuando Gloria tomó la caja, compartió que su hijo la había menospreciado, llamándola solo cuando necesitaba dinero, y que tuvo que aprender a soltar. Pensé que guardar recuerdos era mantener a la familia, dijo, pero a veces soltar es la única forma de avanzar. Sugirió digitalizar las fotos para enviarlas a Javier como un recordatorio de lo que perdieron. Me negué, no quería confrontar directamente, pero la idea plantó una semilla en mí, haciéndome preguntarme si podía hacer más para afirmar mi valor. Al prepararme para irme, doña Elena, una conocida de la iglesia, entró. Me reconoció y dijo, siempre pensé que eras el alma de esa familia. Es una pena que no lo vean. Su voz cálida fue un consuelo inesperado, haciéndome ver que la comunidad aún veía mi valor, aunque mi familia no lo hiciera. Sonreí, le agradecí, y salí con la nieve cayendo ligera en mi abrigo, sintiendo que los copos lavaban el dolor. Al revisar la caja por última vez antes de entregarla, encontré un documento viejo entre las fotos, el contrato de venta de la ferretería de Antonio, con un valor de 200.000 euros. No los 50.000 que Javier dijo. Él se quedó con la mayor parte, engañándome tras la muerte de Antonio cuando estaba rota de dolor. Ese documento arrugado fue como una acusación del pasado, haciendo que mi corazón latiera rápido. La verdad fue como un cuchillo, pero también una luz. Podría tener más poder del que pensaba. Salí del archivo sintiendo que había soltado una roca pesada. Donar las fotos no fue solo dejar recuerdos, sino liberarme de la expectativa de que Javier y Lucía me amaran. Había sacrificado demasiado, pero no era alguien a quien pudieran definir con ingratitud. Esta acción, aunque pequeña, fue el primer paso para recuperar el control de mi historia. Los sacrificios por la familia son nobles, pero si solo llevan al menosprecio, era hora de buscar significado en otro lugar. Las palabras de Elena y la historia de Gloria me recordaron que no estaba sola, había personas que entendían mi valor. Al volver al apartamento, supe que necesitaba ayuda para enfrentar la verdad sobre los bienes y la manipulación de Javier. Tomé el móvil y llamé a Isabel, mi mejor amiga, que prometió presentarme a un abogado. Mi viaje apenas comenzaba y estaba lista para descubrir la verdad que me esperaba. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la persona que más amas te traicionó en silencio? No con palabras, sino con acciones frías y calculadas. Tras soltar la caja de fotos en el archivo, me sentía aliviada pero inquieta, especialmente al descubrir el contrato de la ferretería, que mostraba que Javier me engañó sobre su valor real. Con el apoyo de Isabel, mi mejor amiga, entré en la oficina de la abogada Ángela Rubio. Sin esperar que la verdad que se revelaría me rompería el corazón una vez más. Si alguna vez te has sentido traicionado por tu propia familia, quédate con esta historia. Es mi viaje desde el dolor hacia la determinación de protegerme. El apartamento seguía frío, con el chirrido de la estufa como una melodía triste, pero el fuego de la determinación ardía en mí tras el encuentro con las palabras de Antonio. La verdad sobre la ferretería, 200.000 euros, que Javier dijo que valían solo 50.000, me impedía quedarme quieta.
Mis manos doloridas por la artritis temblaban al levantar el móvil para llamar a Isabel, quien prometió presentarme a una abogada para aclarar la verdad. Isabel llegó rápido con un café caliente, y su voz cálida, pero sus ojos mostraban preocupación. Camino a la oficina de Ángela Rubio en su viejo coche. Isabel tomó mi mano y reveló que había oído a Lucía presumir en la iglesia sobre controlar el dinero de mi suegra. Se quedó callada para no herirme, pero ahora me urgían a enfrentar la verdad. Su voz temblorosa, como si ella también sintiera mi dolor, me hizo sentir acompañada, pero también cargó mi corazón con la sospecha de que Javier y Lucía habían planeado algo desde hace tiempo. La oficina de Ángela Rubio estaba en un pequeño edificio, con paredes blancas y un olor a papel viejo y café en el aire. Ángela, una mujer de mediana edad, con el cabello negro recogido y ojos penetrantes, me saludó con un apretón de manos firme. Su voz suave calmó mi tensión, pero mis manos temblorosas sosteniendo mi bolso me recordaron que necesitaba la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Le entregué los documentos, el contrato de aval de la casa y el recibo de la ferretería, y me senté en silencio, sintiéndome como una niña perdida esperando guía. Ángela revisó los papeles, su rostro volviéndose serio. Reveló que hace 2 años Javier me convenció de firmar documentos que transferían el control de mi pensión y la casa a él y a Lucía. Me quedé atónita recordando una tarde lluviosa cuando Javier llegó a mi apartamento, con un montón de papeles diciendo que eran trámites para facilitar la gestión de tus bienes. Le creí, firmé sin leer con detalle, pensando que mi hijo nunca me traicionaría. Pero ahora la mirada seria de Ángela, como si abriera una vieja herida, me mostró cuán equivocada estuve. Ángela continuó con voz grave pero precisa. Javier consultó con un abogado hace 5 años justo después de que vendieras la ferretería. Habían planeado aprovechar mi confianza explotando mi desconocimiento legal. Sentí como si me apuñalaran por la espalda. Mi corazón se apretó, como si Javier no solo hubiera tomado dinero, sino mi última pizca de fe. Ángela pasó otra página señalando que Javier había transferido 40.000 euros de mi pensión, dinero que acumulé trabajando noches en la panadería, con el olor a harina y el ruido del horno, a inversiones arriesgadas, que ahora estaban casi perdidas. Una opresión en la garganta me ahogó como si perdiera una parte de mi vida. Recordé esas noches agotadoras de pie junto al horno, para pagar los libros de Javier solo para que él despilfarrara ese dinero sin explicaciones. Los recuerdos de Antonio volvieron agudizando el dolor. Él me advirtió en nuestra vieja cocina con ojos serios: no dejes que Javier controle tu dinero. Pero lo ignoré pensando que el amor de una madre bastaría para mantenernos unidos. Ahora sentía que había traicionado su consejo, dejando que Javier abusara de mi confianza. Los recuerdos de su voz, como un reproche suave del pasado, hicieron que mi corazón doliera. Pero Ángela no se detuvo. Encontró otro contrato de préstamo que Javier firmó en mi nombre, haciéndome responsable de una deuda de 30.000 euros. La firma falsificada era idéntica a la mía como un cuchillo afilado. Me horroricé sintiendo que el suelo bajo mis pies se derrumbaba, pero la mirada empática de Ángela me sostuvo. Compartió que su madre también fue explotada financieramente por su hermano y prometió luchar por mí con todo. Sus palabras, como las de una amiga más que una abogada, me hicieron sentir comprendida, pero también me mostraron cuán vulnerable había sido. Luego Ángela encontró una nota en los documentos, un fideicomiso secreto que Antonio dejó valorado en 100.000 euros que Javier ocultó al convencerme de firmar. Una parte ya había sido usada, pero aún había posibilidad de recuperarlo.
La nota manuscrita de Antonio con su letra temblorosa era como una promesa de protegerme. Sentí una chispa de esperanza, pero también otro cuchillo. Javier no solo fue ingrato, sino que me engañó deliberadamente. Ángela señaló que los documentos de transferencia fueron redactados por el abogado de Lucía, un viejo amigo suyo de la universidad. Esa verdad desgarró el velo de mentiras, dejándome atónita. Lucía, para quien cosí un vestido de boda, a quien cuidé cuando estaba enferma, era la mente detrás de este plan. Javier solo fue el ejecutor. Sentí una doble traición, pero esa verdad también encendió una llama de determinación. Salí de la oficina con las manos temblando, no solo por la artritis, sino por la claridad. Había sacrificado toda mi vida por Javier y Lucía, desde los turnos extras hasta vender la ferretería de Antonio, pero ellos aprovecharon mi confianza convirtiéndome en un perchero en mi propia vida. La verdad sobre el fideicomiso, la deuda y el papel de Lucía me hizo ver que no solo debía proteger mis bienes, sino mi dignidad. Los sacrificios por la familia son nobles, pero si solo llevan a la manipulación, era hora de recuperar lo que me pertenecía. Isabel tomó mi mano al salir con la nieve cayendo ligera en mi abrigo y dijo: «Lo conseguirás». Sus palabras, como la luz de Antonio, me recordaron que no estaba sola. Al volver al apartamento, supe que el siguiente paso era abrir una nueva cuenta bancaria, separándome completamente del control de Javier y Lucía. Mi viaje ahora era recuperar mi vida y estaba lista para los desafíos por delante. ¿Alguna vez has estado frente a una puerta nueva sintiendo miedo y fuerza al mismo tiempo, sabiendo que ese paso cambiaría tu vida? Tras descubrir la manipulación financiera de Javier y Lucía a través de los documentos que Ángela reveló, desde el fideicomiso oculto hasta la deuda falsificada, me di cuenta de que no podía dejar que controlaran mi vida por más tiempo. Entré en el banco con las piernas temblando, no solo por la edad, para abrir una nueva cuenta, redirigir mi pensión y separar mis finanzas de Javier y Lucía. Si alguna vez te has sentido explotado por tu familia y quisiste recuperar tu voz, quédate con esta historia. Es mi viaje desde ser víctima hasta tomar el control de mí misma. El apartamento seguía frío con el chirrido de la estufa, como una melodía triste, pero el fuego de la determinación ardía en mí, tras el encuentro con Ángela. La verdad sobre el fideicomiso de 100.000 euros de Antonio, la deuda de 30.000 euros que Javier firmó en mi nombre, y el papel de Lucía como mente maestra, me pesaban, pero también encendieron una nueva claridad. No podía quedarme quieta sabiendo que Javier intentó retirar dinero de mi cuenta justo después de la Nochebuena, como si la humillación de Lucía no fuera suficiente. Mis manos doloridas por la artritis temblaban al abrir un correo de Ángela, leyendo la lista de pasos para recuperar mi nombre. Las palabras breves: abrir nueva cuenta, redirigir pensión, revisar informe crediticio, eran como un mapa para navegar la tormenta. Me puse mi viejo abrigo de lana, el que Antonio decía que me hacía parecer la reina de Toledo, y salí bajo una ligera nevada. Cada paso en la acera nevada era una afirmación de que no dejaría que Javier y Lucía definieran mi valor. El banco estaba a unas calles con un gran letrero y un logo familiar en la puerta de cristal, recordándome cuando Antonio y yo abrimos una cuenta conjunta para ahorrar para Javier. Él tomó mi mano con voz seria. «Cuida el dinero, Carmen». Pero confié en Javier pensando que mi hijo nunca me traicionaría. Ese recuerdo, como un reproche suave del pasado, dolió, pero también me dio impulso para corregir el error. Entré en el banco con el olor a café de la recepción y el sonido de teclados creando una sensación familiar pero extraña.
Me senté frente al escritorio de Sara, una empleada de mediana edad, con el cabello castaño recogido y una sonrisa amable. Cuando expliqué que quería abrir una nueva cuenta y separar mis finanzas de mi hijo, Sara asintió, pero sus ojos se volvieron empáticos al contar la manipulación de Javier y Lucía. Compartió que su madre también fue explotada por su hijo, quien retiró dinero de su pensión para comprar un coche deportivo. Mi madre tuvo que aprender a decir no dijo con una sonrisa como luz en un día gris. Sara completó los trámites rápidamente dándome un folleto con consejos para proteger mis bienes, como bloquear la cuenta antigua y monitorear el crédito. Su dedicación me hizo sentir comprendida como si no estuviera sola en esta lucha. Mientras esperaba firmar los papeles, recordé cuando Javier prometió devolver un préstamo de 10.000 euros que le di para su casa. Dijo: mamá, lo devolveré pronto, pero siempre tuvo excusas de no tener dinero. Lo vi conducir un todoterreno nuevo mientras yo recortaba gastos usando cupones para comida con mi pequeña pensión. Ese recuerdo, como un puñetazo en el pecho, me mostró cuán ciega había sido. Cuando Sara me dio un extracto de mi cuenta antigua, descubrió una cuenta secundaria a mi nombre, con 15.000 euros, de una herencia de Antonio. Javier nunca me lo dijo y el extracto mostraba que casi lo había gastado todo con compras lujosas como billetes a Mallorca y cenas en restaurantes caros. El extracto con sus números fríos fue como otro golpe en mi corazón. Me sentí profundamente traicionada, pero esa verdad me dio más determinación para cortar su control. Al recibir mi nueva tarjeta bancaria, el móvil vibró con una llamada de Ángela. Su voz era urgente. Encontré otra cuenta conjunta que Javier usa vinculada a una tarjeta de crédito que no conocías. Debes bloquearla ya. Esa verdad me dio más urgencia, como si cada minuto fuera una oportunidad para que Javier tomara algo más. Pedí a Sara que bloqueara la cuenta antigua de inmediato, y ella sintió tecleando rápido con ojos llenos de empatía. Al firmar los papeles rechacé agregar a nadie como cotitular, una decisión simple pero poderosa. Por primera vez sentí que estaba reconstruyendo mi vida paso a paso, como Antonio construyó su ferretería con madera y herramientas viejas. Pero al salir del banco, mi móvil vibró de nuevo con una llamada de la hermana de Javier, Marta. Su voz era fría. ¿Por qué estás causando problemas a la familia? Deberías perdonar a Javier y mantener esto en privado. Me sentí sola, como si solo Isabel me apoyara. Pero la voz fría de Marta solo me dio más determinación. No necesitaba su aprobación para protegerme. Al salir con la nieve cayendo ligera en mi abrigo, vi inesperadamente a Sofía, mi nieta, en una esquina abrazando una bolsa de tela pequeña, con el cabello lleno de nieve. Dijo que escapó de casa tras escuchar a Javier y Lucía discutir sobre usar mi dinero. No quiero estar con ellos, abuela, susurró con voz temblorosa pero firme, sus ojos castaños, llenos de determinación. Ver a Sofía allí bajo la nieve ligera calentó mi corazón, pero también dolió, sabiendo que había sufrido la manipulación de sus padres. La abracé sintiendo su sinceridad, algo que anhelaba de mi familia. Su presencia fue como una luz reforzando mi decisión de seguir adelante. La llevé a mi apartamento sintiendo la nueva tarjeta bancaria en mi bolso, como un pequeño escudo poderoso. Sentada en la cocina miré la lista de Ángela, cada ítem, como un paso en el camino para recuperar mi vida. Había sacrificado todo por Javier y Lucía, desde turnos extras hasta vender la ferretería de Antonio, pero ellos aprovecharon mi confianza, convirtiéndome en un perchero en mi propia vida. La verdad sobre la cuenta secundaria, las promesas rotas y la aparición de Sofía me hicieron ver que no solo debía proteger mis bienes, sino mi dignidad. Los sacrificios por la familia son nobles, pero si solo llevan a la manipulación,
Era hora de recuperar lo que me pertenecía. El apoyo de Sara Isabel y los ojos firmes de Sofía me recordaron que no estaba sola. Al guardar la tarjeta en mi bolso, supe que el siguiente paso era enfrentar a Lucía no con peleas, sino con la verdad. Preparé una carta no para reconciliarme, sino para afirmar que no dejaría que me definieran más. Mi viaje ahora era recuperar mi vida y estaba lista para los desafíos por delante. Parte 7. Enfrentando la difamación pública. ¿Alguna vez has sido difamado públicamente por un familiar, sintiendo que el mundo te da la espalda, pero encontraste la fuerza para mantenerte firme? Tras abrir la nueva cuenta bancaria y cortar el control financiero de Javier y Lucía, pensé que había recuperado una parte de mi vida. Pero entonces, Lucía publicó en redes sociales, llamando al cuidado de los mayores, una carga, e insinuando que yo era ingrata. Si alguna vez tu familia te hirió y tuviste que aprender a proteger tu dignidad, quédate con esta historia, es mi viaje desde el dolor hacia la autoestima. El apartamento seguía frío con el chirrido de la estufa intentando romper el silencio, pero el fuego de la determinación ardía en mí tras separar mis finanzas de Javier y Lucía. La aparición de Sofía junto al apoyo de Isabel y Sara me hizo sentir acompañada. Sentada en la cocina, la luz tenue de la lámpara iluminaba mi nueva tarjeta bancaria como un pequeño escudo de mi independencia. Pero esa esperanza fue rápidamente desafiada. Al abrir mi móvil para revisar un mensaje de Isabel, vi una publicación de Lucía en redes sociales, con una foto de ella sonriendo junto al árbol de Navidad, las luces brillando en su vestido rojo caro. El texto decía: «Cuidar a los mayores es una carga, especialmente cuando no aprecian lo que haces». No mencionó mi nombre, pero todos sabían que hablaba de mí. Esas palabras fueron como un cuchillo apretando mi corazón, como si me apuñalaran de nuevo tras la Nochebuena. Mis manos doloridas por la artritis temblaban al sostener el móvil, pero no dejé que el dolor me hundiera. Aprendí de Antonio que el silencio no es debilidad y no permitiría que Lucía me definiera con mentiras. Decidí escribir una carta a Lucía no para reconciliarme, sino para afirmar mi dignidad. Sentada en la cocina, tomé una hoja en blanco del cajón con la luz de la lámpara, resaltando las manchas de tinta del diario de Antonio. Recordé cuando pasé una noche cosiendo un vestido para Lucía para la boda de una amiga 7 años atrás. Cosí cada puntada con cuidado, aunque mis dedos dolían por la artritis, eligiendo tela azul, porque era su color favorito. Pero Lucía lo llamó demasiado simple sin agradecerme, y usó otro vestido. Ese recuerdo como una aguja en el dedo dolió, pero también me impulsó a escribir. En la carta recordé ese sacrificio, cosí ese vestido no por reconocimiento, Lucía, sino por amor a la familia. Pero no dejaré que distorsiones la verdad sobre mí. Antes de enviarla, llamé a Ángela preocupada de que la carta escalara el conflicto. Su voz, calmada por teléfono como un ancla en la tormenta, dijo: «¿Esta carta es tu voz? No una pelea. Envíala». Su consejo me dio confianza y sellé el sobre sintiendo que cerraba un capítulo doloroso. Días después recibí un mensaje de doña Elena, una amiga de la iglesia. «¿Estás bien?» Vi la publicación de Lucía. Revisé las redes y vi que Lucía había fotografiado un fragmento de mi carta y lo publicó distorsionándolo, para hacerme parecer amargada e inestable. Escribió: «Alguien piensa que merece más de lo que da». Esas palabras fueron un nuevo corte, haciéndome sentir traicionada, no solo por mi familia, sino por la comunidad. Fui al supermercado esa mañana y don Miguel, un conocido de la iglesia, me evitó bajando la mirada como si yo fuera la problemática. Ese aislamiento pesó en mi corazón, como si el mundo creyera las mentiras de Lucía.
pero no dejé que me hundiera. Elegí no pelear públicamente, optando por un silencio estratégico, sabiendo que la verdad hablaría por sí misma. Entonces pasó algo inesperado. Doña Marta, una vieja amiga de la iglesia, comentó bajo la publicación de Lucía Carmen: pagó 2.000 euros para arreglar mi tejado cuando estaba en apuros. Lucía, deberías estarle agradecida. Ese comentario, como una luz que opacó la publicación de Lucía, la desacreditó en la comunidad. Otros conocidos de la iglesia también comentaron diciendo que recordaban cuando organicé colectas para la iglesia o ayudé a vecinos. Esas palabras fueron como un viento cálido disipando parte del aislamiento que sentía. Pero lo que realmente calentó mi corazón fue un mensaje secreto de Sofía enviado a medianoche. Abuela, leí tu carta cuando mamá la dejó en la mesa. Estoy orgullosa de ti. Ese mensaje, como un susurro en la tormenta, me emocionó y dio esperanza. Descubrí que Lucía le había prohibido a Sofía contactarme, diciendo que yo causaba problemas, forzándola a mandar mensajes desde su cuarto. Esa verdad dolió, pero los ojos firmes de Sofía en el banco me recordaron que aún tenía a alguien en mi familia que me valoraba. Me senté de nuevo en la cocina mirando el sobre vacío que había contenido la carta, sintiendo un alivio extraño, como si hubiera soltado otra roca pesada. Había sacrificado toda mi vida por Javier y Lucía, desde coser vestidos hasta vender la ferretería de Antonio, pero ellos respondieron con manipulación y difamación. La verdad sobre la publicación de Lucía, el apoyo de Marta y el mensaje de Sofía me hicieron ver que no necesitaba pelear para probar mi valor. El silencio estratégico no era solo autoestima, sino la fuerza para negarme a ser definida por mentiras. Los sacrificios por la familia son nobles, pero si solo llevan al menosprecio, era hora de levantarme por mí misma. El apoyo de Isabel, Ángela, Marta y Sofía me recordó que no estaba sola. Al guardar el móvil recibí una llamada de Clara, una periodista que quería entrevistarme para una serie sobre mujeres mayores que encuentran fuerza tras el dolor. Acepté sabiendo que compartir mi historia no era por venganza, sino para inspirar. Mi viaje ahora era recuperar mi voz, y estaba lista para seguir adelante. ¿Alguna vez has compartido una parte íntima de tu corazón, temiendo ser juzgado, pero descubriste que tu historia podía inspirar a otros? Tras escribir la carta a Lucía para afirmar mi dignidad y enfrentar su difamación pública, recibí una llamada de Clara, una periodista que quería entrevistarme para su serie Mujeres de Segunda Acto, sobre la fuerza de mujeres mayores tras el trauma. Dudé, pero decidí hablar no por venganza, sino para recuperar mi voz e inspirar. Si alguna vez te has sentido menospreciado y quisiste que tu historia fuera escuchada, quédate con esta historia. Es mi viaje desde el silencio hacia la inspiración. El apartamento seguía frío, con el chirrido de la estufa intentando romper el silencio, pero el fuego de la determinación ardía en mí tras enviar la carta a Lucía y recibir el apoyo de Sofía, Isabel y doña Marta. La publicación difamatoria de Lucía, el comentario de Marta, que la desacreditó, y el mensaje secreto de Sofía me hicieron ver que podía hacer más que mantener un silencio estratégico. Cuando Clara llamó con su voz cálida por teléfono invitándome a la entrevista, mis manos doloridas por la artritis temblaban al sostener el auricular. Temía que el video me expusiera a más juicios, como cuando doña Elena me criticó por causar problemas al irme en Nochebuena. Su voz por teléfono diciendo que debía mantener los asuntos familiares en privado fue como un pequeño corte en mi esperanza. Pero mi mayor miedo era por Sofía. Temía que el video la pusiera en problemas con Javier y Lucía, como cuando lloró al ser forzada a elegir entre ellos y yo.
La foto de Sofía en la cocina tomada cuando actuó en una obra escolar con un vestido brillante con su sonrisa radiante fue un recordatorio de mi responsabilidad. Respiré hondo recordando las palabras de Antonio: tu silencio es más fuerte, pero debes elegir cuándo hablar. Acepté encontrarme con Clara decidida a contar mi historia. La grabación fue en un pequeño estudio con luz suave desde el techo y un olor a café flotando. Clara, con el cabello entrecano recogido y una sonrisa cálida, me hizo sentir menos tensa. Antes de grabar compartió que su madre también fue menospreciada por su familia, ignorada por su hermano tras sacrificar su vida por sus hijos. Tu historia cambiará la vida de alguien, dijo Clara con ojos de amiga, no solo de periodista. Esas palabras me abrieron, y cuando la cámara empezó, conté mi viaje desde la dolorosa Nochebuena cuando Lucía me humilló la manipulación financiera de Javier, hasta soltar las fotos familiares y recuperar el control financiero. Hablé de cuando vendí el anillo de bodas de Antonio para pagar una deuda de Javier y Lucía, recordando cómo el anillo dorado se deslizó de mi dedo, como si perdiera una parte de mi corazón. Mi voz tembló al hablar, pero la mirada alentadora de Clara me dio fuerza para continuar. Mi historia, como una piedra pesada, conmovió a la audiencia, y luego supe que hizo que la difamación de Lucía pareciera pequeña, como una vela ante el viento. El video se volvió viral rápidamente, apareciendo en redes sociales y la página de Clara. Recibí docenas de cartas de mujeres mayores de toda España, contando cómo también fueron menospreciadas por sus familias, renunciando a sueños para criar hijos, solo para recibir ingratitud. Una carta me conmovió especialmente de don Tomás, un excompañero de Antonio en la ferretería. Envió una copia vieja de Cumbres Borrascosas con la tapa gastada como la que leía las noches, cuidando a Antonio, y escribió: siempre respeté tus sacrificios. Antonio estaría orgulloso. Esa carta, como un regalo del pasado, calentó mi corazón, recordándome que otros veían mi valor. Pero no todas las respuestas fueron positivas. Doña Inés de la Iglesia llamó con voz crítica: deberías mantener los asuntos familiares en privado, no exponerlos en Internet. Esas palabras fueron un pequeño corte en mi alegría, recordándome el aislamiento tras la publicación de Lucía. Pero las cartas de mujeres desconocidas, como una de Sevilla, que contó cómo su hija la abandonó, me dieron fuerza como un viento cálido, disipando el dolor. Entonces pasó algo inesperado. Una organización benéfica local me envió un correo invitándome a participar en una campaña para concienciar sobre la invisibilidad de los mayores en las familias. Dijeron que mi video ayudó a recaudar 10.000 euros, un reconocimiento inesperado que me emocionó. Ese correo con la frase «Gracias por alzar la voz» fue como una medalla invisible, haciéndome sentir que no solo recuperé mi voz, sino que inspiré a otros. Pero lo que realmente dolió fue un mensaje secreto de Javier enviado a medianoche. «Mamá, no sabía que estabas tan herida». Miré el mensaje recordando su mirada baja en Nochebuena y me di cuenta de que solo era incomodidad, no arrepentimiento. Apagué el móvil eligiendo el silencio porque sabía que no necesitaba sus explicaciones para mantenerme firme. Sentada en la cocina mirando la foto de Sofía en su vestido de teatro y el libro de don Tomás, sentí una nueva claridad. Había sacrificado toda mi vida por Javier y Lucía, desde mi anillo de bodas hasta mi salud, pero ellos respondieron con manipulación y difamación. El video no solo fue mi forma de recuperar el control de mi historia, sino de redefinirme. La fuerza de contar mi verdad, el apoyo de mujeres desconocidas, don Tomás y Clara, me hicieron ver que no necesitaba el reconocimiento de Javier y Lucía. Los sacrificios por la familia son nobles, pero si solo llevan al menosprecio, era hora de alzar la voz por mí misma.
El apoyo de Clara Sofía y la comunidad me recordó que no estaba sola. Al guardar el móvil supe que el siguiente paso era acoger a Sofía para vivir conmigo protegiéndola de la manipulación de Javier y Lucía y construir juntas un nuevo futuro. Mi viaje ahora era inspirar y estaba lista para seguir adelante. ¿Alguna vez has encontrado una chispa de esperanza en los días más oscuros, cuando un ser querido inesperadamente se pone de tu lado dándole un nuevo sentido a tu vida? Tras la viralidad del video que opacó la difamación de Lucía y trajo apoyo de la comunidad Sofía, mi nieta llegó a mi apartamento, decidida a vivir conmigo para escapar de la manipulación de Javier y Lucía. Ella trajo su honestidad y deseo de aprender de mí, y yo encontré un nuevo propósito a través de ella. Si alguna vez te has sentido abandonado por tu familia, pero encontraste esperanza en una relación sincera, quédate con esta historia, es mi viaje desde el dolor hacia la sanación. Las cartas de la audiencia, el libro de Don Tomás y la invitación de la organización benéfica me hicieron sentir que no solo recuperé mi voz, sino que inspiré a otros. Pero lo que realmente calentó mi corazón fue cuando Sofía apareció en mi puerta en una tarde de nieve ligera, con el cielo gris, como si quisiera ocultar la luz. Ella de 16 años estaba allí, con una bolsa de tela pequeña, el cabello castaño cubierto de nieve, sus ojos grandes, llenos de determinación. «Abuela, quiero vivir contigo», dijo con voz temblorosa pero firme. Al abrazarla sintiendo el calor de su viejo jersey, que yo le tejí, supe que este era un punto de inflexión en mi viaje. Sofía contó que vio el video en su móvil escondida en su cuarto, para que su madre no la descubriera. El video le mostró la verdad sobre sus padres, las mentiras, la manipulación. Pero también habló de la presión de Javier y Lucía, que amenazaron con cortar su apoyo para la universidad si elegía estar conmigo. Sofía lloró en su cuarto atrapada entre la lealtad a sus padres y su amor por mí, pero me eligió por mi honestidad. Su voz temblorosa, pero sus ojos firmes como un faro en la oscuridad, me hicieron sentir dolor y orgullo a la vez. La llevé al apartamento sentándonos en el viejo sofá que Antonio amaba con su tela gastada pero cálida. Al quitarse el abrigo, Sofía sacó el brazalete que quiso darme en Navidad, pero que Lucía detuvo. «Quiero que sepas que siempre te he querido, abuela», dijo entregándomelo. El brazalete tejido con hilos azules y rojos con cuentas brillantes era como el amor de Sofía calentando mi corazón. Lo puse en mi muñeca sintiéndolo como una promesa de protegerla. Recordé cuando Sofía quiso invitarme a su obra escolar, donde actuó como protagonista en Ana de las Tejas Verdes, con un vestido azul brillante. Pero Lucía dijo: «La abuela está ocupada y no fui». La imagen de Sofía buscando en el público, viendo solo un asiento vacío, me hizo sentir culpable por no ver la manipulación antes. Sofía contó que escuchó a Lucía llamarme carga frente a ella durante la cena, haciéndola sentir culpable por no defenderme. Sus ojos rojos al contar esto, como si cargara mi dolor, me dieron ganas de abrazarla más fuerte para sanar esa herida. Juntas preparamos un pequeño rincón en mi apartamento para Sofía, donde guardaba las cajas de recuerdos de Antonio. Mientras limpiábamos encontramos un viejo álbum de fotos con imágenes de cuando era joven con Antonio en un picnic junto al río Tajo, mi cabello aún negro, y él sonriendo radiantemente. Sofía, curiosa, pidió: «Cuéntame sobre el abuelo». Le conté cómo enfrenté a los acreedores para salvar la ferretería de Antonio, cuando intentaron quitárnoslo todo tras un préstamo fallido. «No dejes que nadie defina tu valor, Sofía», dije. Sus ojos brillaron como si viera su propio futuro, y su risa al ver las fotos como el sol entrando en el apartamento
me hizo sentir más cerca de ella que nunca. Cuando Sofía abrió su bolsa, sacó su móvil y me mostró capturas de mensajes de Javier y Lucía admitiendo que usaron mi pensión para viajes y muebles. «Quiero dárselos a Ángela», dijo con voz firme como un arma pequeña en sus manos. Me quedé atónita por su valentía, sintiendo una conexión profunda con su generación. Al preparar la reescritura de mi testamento, para dejar mis bienes a la beneficencia, y a Sofía encontré el Viejo Testamento de Antonio en la caja de recuerdos con su letra temblorosa, pidiéndome proteger mis bienes para quienes realmente me amaran. Esas palabras, como un recordatorio de él, confirmaron mi decisión de dejarlo todo a Sofía, la única que me valoraba. Pero justo después de que Sofía llegó, el timbre sonó. Javier y Lucía estaban allí. Javier con ojos cansados, Lucía con una sonrisa forzada. Exigieron que Sofía volviera acusándome de manipularla. Javier dijo: «Mamá, no dividas a la familia». Pero Sofía dio un paso adelante con voz firme: «Elijo a la abuela porque es real». Javier y Lucía se fueron atónitos, y la voz de Sofía, como una pequeña victoria, calentó mi corazón. La abracé sintiendo que no solo había encontrado un nuevo propósito, sino una familia verdadera. Sentada en la cocina mirando el brazalete de Sofía brillar bajo la luz y el testamento de Antonio, sentí una sanación profunda. Había sacrificado toda mi vida por Javier y Lucía, desde mi salud hasta mis bienes, pero ellos respondieron con manipulación. Sofía, con su honestidad y valentía, me hizo ver que el amor familiar verdadero no necesita ser forzado. Los sacrificios por la familia son nobles, pero si solo llevan a heridas, era hora de elegir relaciones sanas. El apoyo de Sofía y las cartas de la audiencia me recordaron que no estaba sola. Al preparar los papeles para acoger a Sofía oficialmente, supe que el siguiente paso era enfrentar a Javier por última vez, no para pelear, sino para afirmar mi libertad. Mi viaje ahora era sanar y estaba lista para seguir adelante con Sofía. ¿Alguna vez has estado frente a alguien que te hirió con el corazón latiendo fuerte, pero sabiendo que eras lo bastante fuerte para decir no? Tras reunirme con Sofía y encontrar un nuevo propósito en su amor sincero, recibí un mensaje de Javier pidiéndome encontrarme en la biblioteca. Sabía que era mi última oportunidad para enfrentarlo, no para pelear, sino para afirmar mi libertad. Si alguna vez has luchado para liberarte de la manipulación y recuperar tu ser, quédate con esta historia. Es mi viaje desde el dolor hacia la paz. El apartamento seguía frío, con el chirrido de la estufa intentando romper el silencio, pero el fuego de la determinación ardía en mí tras acoger a Sofía. Su sinceridad, las cartas de la audiencia tras el video y el apoyo de la comunidad me hicieron sentir que no solo recuperé mi voz, sino que construí una nueva familia. Pero cuando el mensaje de Javier apareció en mi móvil: «Mamá, encuéntrame en la biblioteca, necesitamos hablar», sentí mis manos temblar por la artritis. Sabía que quería que cancelara las acciones legales de Ángela relacionadas con el fideicomiso de 100.000 euros de Antonio y la deuda de 30.000 euros que me impuso. Respiré hondo recordando las palabras de Antonio: «Tu silencio es más fuerte, pero debes elegir cuándo hablar». Me puse mi viejo abrigo de lana, el que Antonio decía que me hacía parecer la reina de Toledo, y salí bajo una ligera nevada. Cada paso en la acera nevada era una afirmación de que no dejaría que Javier y Lucía definieran mi valor. La biblioteca local, con su olor a libros viejos y la luz suave de las ventanas altas, era donde leía cuentos a Sofía de niña, libros como Ana de las Tejas Verdes, que la hacían reír. Javier estaba en un rincón cerca de los estantes de literatura, con ojos cansados, hombros caídos, su traje arrugado, como si no hubiera dormido. Al acercarme, rompió a llorar con voz temblorosa.
Lucía me está dejando por estos problemas financieros. Mamá, por favor, cancela la demanda, lo perderé todo. Las lágrimas de Javier brillaban bajo la luz de la biblioteca, pero sus ojos carecían de sinceridad, solo mostraban desesperación. Recordé la Nochebuena cuando bajó la mirada ante la humillación de Lucía, y me di cuenta de que no estaba arrepentido, solo temía las consecuencias. Negué con la cabeza con voz calma pero firme. No estoy dividiendo a la familia, Javier. Estoy cortando la manipulación. Esas palabras como una declaración lo dejaron atónito. Admitió con voz baja. Sé que Lucía usó tu dinero, pero tenía miedo de perderla. No me inmuté sintiendo que soltaba la última roca pesada, sabiendo que él debía asumir su responsabilidad. Al volver al apartamento, Sofía me esperaba con un plato de caldo de pollo caliente en la mesa, su aroma como un recordatorio de la verdadera familia. Preguntó preocupada. ¿Estás bien, abuela? Tengo miedo de que mis padres no me dejen ir a la universidad. Su voz temblorosa, pero sus ojos llenos de esperanza, me hicieron doler el corazón. La abracé prometiendo ayudarla a construir su futuro, aunque también temía los desafíos con mi pequeña pensión. Nos sentamos compartiendo el caldo y Sofía preguntó: ¿Cómo eres tan fuerte? Le conté cómo enfrenté a los acreedores para salvar la casa de Javier, cuando intentaron quitárnoslo todo tras un préstamo fallido hace 15 años. Estuve frente a la oficina del banco, con voz temblorosa pero decidida, y gané. Aprendí a no inclinarme, dije, y Sofía asintió con ojos brillantes como si viera su propio futuro. Tras el enfrentamiento encontré una vieja medalla de Antonio en mi abrigo, una pieza brillante que llevaba en la ferretería. Él decía: «No te inclines ante la injusticia». Esa medalla, como un susurro de Antonio, reforzó mi determinación. Recibí una carta de una mujer de Sevilla, agradeciendo que mi video la ayudó a enfrentar la manipulación de su hijo. La carta, escrita en papel floral con un leve olor a tinta, fue como un regalo inesperado, haciéndome ver que mi viaje tenía un propósito mayor. Pero otra sorpresa llegó cuando Lucía publicó una disculpa en redes, diciendo que me malinterpretó y quería reconciliarse. Esa publicación con palabras brillantes pero falsas era solo un truco para recuperar credibilidad tras mi video. No respondí escribiendo en mi diario de tela verde: regalo de Antonio. No necesito disculpas falsas. Esa noche Sofía se sentó conmigo bebiendo té caliente, mientras la nieve caía fuera, la luz tenue de la lámpara, calentando la habitación. Reveló que solicitó una beca para liberarse de la dependencia de sus padres, inspirada por mi video. «Me haces querer ser más fuerte», dijo con una sonrisa como luz en la nieve. Me di cuenta de que no solo me salvé, sino que ayudé a Sofía a encontrar su libertad. Escribí en mi diario que había recuperado mi nombre sin necesitar el reconocimiento de Javier o Lucía. Había sacrificado toda mi vida por ellos, desde mi salud hasta mis bienes, pero ellos respondieron con manipulación. La sinceridad de Sofía, el apoyo de la comunidad y las palabras de Antonio me hicieron ver que la libertad viene de vivir fiel a mí misma. Los sacrificios por la familia son nobles, pero si solo llevan a heridas, era hora de elegir la paz. Mientras Sofía y yo nos sentábamos juntas con el té cálido en las manos y la nieve brillando afuera, sentí una profunda libertad. Mi viaje había terminado, pero también abrió un nuevo capítulo, donde Sofía y yo construiríamos un futuro juntas, libres del pasado.